En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 19:03 arranca La Máquina de Pensar con Juan Core ahí corriendo atrás del Quijote, cabalgando con Gustavo Germán en la puesta a punto, o en una semana que ya saben que, bueno, que llega a su fin, ¿no? Vamos ahora a La Máquina de Pensar de lunes a viernes y estuvimos hablando de este tema que es, no sé si es infinito, pero que da para mucho, para que hablar. Da el Quijote, Cervantes, el año pasado hicimos una semana. Este año hicimos otra, no se repitió ningún entrevistado y siempre da la sensación de que quedan más cosas por decir que lo dicho. Y siempre pienso también si uno no dará por supuesto muchas cosas, porque el Quijote es un libro muy nombrado y yo creo que no tan leído, pero a esta altura es un personaje que la palabra Quijote ya es, si alguien dice ese es un Quijote o es quijotesco, digamos, ya es un adjetivo o un sustantivo del idioma castellano. Amigos, para hablar de esto y otras cosas vamos a darle la bienvenida al profesor Luis Mardones. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Están bien? Bien. A Luis Mardones lo trajimos para hablar de varias cosas, de Real de Azúa y de Cervantes y de Don Quijote. Pero en principio me gustaría, te comentaba, ¿no? Hablar de esta obra de Cervantes, ¿cómo fue tu aproximación? ¿Cuándo fue lo que lo leíste? Porque, no sé, ¿no te impactó? ¿Te aburrió al principio? Sí, curiosamente no lo leí en enseñanza secundaria porque los profesores o profesoras de literatura que tuve en las dos oportunidades que abordaron Cervantes eligieron novelas ejemplares. Mi aproximación la gitanilla. La gitanilla, el licenciado Vidriera y el coloquio de los perros. Y una cosa que me habían hecho a mí es que me hicieron aprender de memoria, no sé por qué la profesora, el inicio del Quijote. Y está muy bien. Y lo aprendí de memoria. Era una vieja práctica y era el intento de que el estudiante conociera más el texto que la propia interpretación. Claro. Se insistía mucho en el conocimiento minucioso cuando fui del texto. a España y dije, mira, en Uruguay en el liceo te enseñan de memoria, y no podían creerlo, ¿no? Claro. Pero allá obviamente se estudia, se hace. Supongo que algo así hoy sería imposible, ¿no? Bueno, pero después había unos dibujitos animados del Quijote que eran exactamente todo el inicio y bueno, ahí la gente cantando, pero yo lo sabía así de memoria. Claro. Juan Core me mira, no puede creerlo, pero era así, No, era sabía así. todo el párrafo, todo el párrafo. En secundaria yo también recuerdo que los profesores nos exhortaban mucho a aprender de memoria los textos, cosa que uno no olvida más, además. No, es muy importante. Retomando tu presentación, yo diría que El Quijote es una de esas pocas obras que, aunque no se hayan leído, partamos de la base de que innúmeras personas y gentes en todas partes del mundo nunca han leído ni leerán El Quijote, sin embargo saben de qué se habla. ¿Y de qué trata? De vino en adjetivo, de vino en calificativo. Esto lo explica de manera muy linda Gombrich, no en la historia del arte, sino en un libro que se llama Breve Historia de la Cultura. Mirá. En donde él habla del declive de la cultura, ya desde los años 40 se habla de esto, ¿no? Y él decía, bueno, en mi época la gente, aunque no hubiera leído el Quijote, entendía qué quiere decir quijotesco, o aunque no hubiera leído al Dante, sabía qué quiere decir dantesco, o aunque no hubiera leído a Kafka, sabía qué quiere decir kafkiano, ¿verdad? Y según Gombrich, esas eran acepciones que se estaban perdiendo en lo que él visualizaba como un deterioro de la cultura general, ¿no? Habría que ver si hoy todavía la gente más joven en el liceo, en enseñanza secundaria, si uno usa el adjetivo quijotesco, entiende qué es lo que estamos diciendo. Bueno, pero a nivel de prensa sí, por ejemplo, es un lugar común decir es un infierno dantesco, hay lugares comunes, ¿no? O es un proceso burocrático kafkiano, digamos, ¿no? Esa burocracia, por lo menos a nivel de prensa, pero no sé si a nivel de estudiantado, eso sí no. Exactamente, Gombrich decía que una cultura, una civilización es precisamente una red, un entramado de metáforas. Estas que estamos mencionando son metáforas, y que eso era lo que se estaba perdiendo en lo que él llamaba ya el declive cultural, ¿verdad? Y por lo menos es una línea interesante para seguir. Ahora, con estos dos ejemplos que pusiste, que está muy bien, ¿no? Porque se ha dicho que
que el adjetivo dantesco es una reducción de lo que significa Dante. Benedetti escribió una vez sobre kafkiano, ¿no? O sea, kafkiano es algo oscuro, un proceso burocrático, y deja de lado el humor, que en Kafka es muy bueno. Entonces decía que hay un reduccionismo, ¿no? Pero estos ejemplos que pusiste ahora, Luis, yo pensaba, esos son los autores. Ahora no se habla de Cervantino, se habla de quijotesco porque es el personaje que se independizó de la obra. Sí, al extremo de que Miguel de Unamuno, por ejemplo, idolatraba al Quijote y detestaba a Cervantes, sobre todo porque Unamuno nunca le perdonó a Cervantes que hubiera hecho que el Quijote recuperara la cordura antes de morir, ¿no? Y lo consideraba casi un acto de ruindad. Porque Unamuno trató, ayer justo lo hablamos con Amir Ahmed de pasada, pero Unamuno intentó hacer una especie de héroe nacional. Digamos, los países de Europa no tienen héroes nacionales como nosotros, Artigas, San Martín, no sé qué, no sé cuánto. Y él trató de generar un héroe familias nacional reales. Claro, tienen familias reales de miles de años. Entonces, y la independencia, bueno, en España hay una guerra de independencia, pero en general no hay. Pero lo que hizo Unamuno era como tratar de agarrar un personaje ficticio convertirlo en héroe nacional. Es la tentativa de Unamuno, claramente. Que España es el Quijote. En Vida de Don Quijote y Sancho, eso es un... Sí, un libro que a mí no me gustó nada. Es un libro extraño para la sensibilidad de nuestra época, pero que marcó mucho me costó mucho leerlo. A muchas generaciones. Y me encanta Unamuno, pienso que del sentimiento trágico de la vida es un libro... Una vertiente del existencialismo español, ¿no? Brutal. Ahora, en esto de los personajes que crecen a tal extremo, como el Quijote, que es más conocido que el propio Cervantes, viene a cuento también la vieja anécdota, a veces desmentida, de Flaubert en El lecho de muerte, diciendo: pensar que muero como un perro y la puta de Bovary vivirá para siempre, ¿no? Tener bien en cuenta hasta el celo. La posteridad, la posteridad. Sobre todo que Flaubert era un conservador, y Bovary se terminó transformando en una heroína de las posteriores feministas. Flaubert llegó a decir: Madame Bovary soy yo, ¿no? Está espectacular también eso, ¿no? Esa sensación de que hay un personaje que es tu criatura, pero que creció mucho más de lo que vos creciste en tu propia existencia histórica. Vos sabés que estuvimos entrevistando a un cervantista, que pasamos ayer la entrevista, y una de las cosas que dijo es que Cervantes durante mucho tiempo usó la literatura, intentó usar, digamos, la escritura, toda esa gran arte que tenía, para, digamos, escalar posiciones dentro, tratar de conseguirse, ganarse la vida. Pero cuando escribe el Quijote, que es al final de su vida, ya no le interesa ganar ya posiciones, sino que le interesa la posteridad, le interesa ser el autor del Quijote. Y da toda esa impresión, y da la impresión también, sobre todo en el prólogo a la segunda parte del Quijote, que tiene plena conciencia de lo que ha logrado, tiene conciencia del éxito de ventas, del éxito que ha sido el Quijote como fenómeno literario en su época, pero también parece tener conciencia de que su obra era más de lo que la sociedad de su tiempo estaba en condiciones de valorar, ¿verdad? Igual él siempre pensó que la obra perfecta era la última, Persiles y Segismunda, que no le interesó a nadie nunca, ¿no? Hablábamos de eso antes de iniciar la entrevista. Es muy difícil siempre para un autor saber cuál de sus obras será la que la posteridad recoja con más fuerza, y aún más, es muy difícil para cada época tener capacidad de discernir cuáles son las obras que el gusto de la posteridad va a conservar como legado. Casi imposible. Es imposible. Sí, yo te decía que leía un artículo de Guillermo Roja, un académico investigador español, que justamente estudia mucho el tema de la recepción del Quijote, de cómo las distintas épocas, los distintos siglos reaccionaron, y él comienza diciendo: a un lector de la época de Cervantes y aún adentrado el siglo XVII y comienzos del XVIII, le hubiera costado mucho entender si nos referimos al español como la lengua de Cervantes, porque cualquiera de ellos en aquella época decía la lengua de Lope, la lengua de Calderón, la lengua de Garcilaso, la lengua de Quevedo o de Góngora. Es decir, estos eran los escritores que tenían estatuto académico, los que estaban los grandes reconocidos clásicos como modelos de lenguaje. Y Cervantes no, qué increíble. Cervantes siempre fue considerado
un escritor ampliamente recibido en cuanto a novela divertida, de entretenimiento, que la gente disfrutaba mucho con su lectura, pero no tenía el mismo nivel de calificación en cuanto a la gran literatura o la literatura académica o reputada como tal. Esto es más bien posterior y llama la atención cómo las preceptivas o las gramáticas o los libros que impulsan modelos de lengua, modelos de lenguaje, muy minoritariamente refieren a Cervantes o al Quijote de la Mancha, cuando son muchos otros los autores referenciados como modelo. Bueno, en aquel momento hay que pensar, es difícil pensar en el siglo XVII de que la literatura, se consideraba que la alta literatura, la literatura propiamente dicha, era el verso. Exactamente. Y la narrativa era prosaica, era algo prosaico, era, no, digamos, es exactamente lo contrario de ahora. Si alguien piensa ahora en la literatura, todo el mundo va a pensar en novelas, en cuentos, narrativa, y la poesía queda a un costadito, digamos, ¿no? Nadie consideraría que lo mejor de la literatura se puede hacer en verso. Pablo, hasta tal extremo llegaba esto en la consideración de la alta cultura, que los ensayos se escribían en verso. Claro, es decir, de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, por ejemplo, es un ensayo en verso. Casi inimaginable hoy para... no, y había prosa también poética. Bueno, prosa poética no, había narraciones épicas en verso, ¿no? Exactamente, todas ellas. En realidad la novela moderna es precisamente, rompe con el verso. O sea, estamos hablando de un texto que rompe con el verso, ¿no? O sea, rompe con cualquier limitación. Exactamente. ¿No? Y también en el verso se asume la forma del verso libre, que es una creación relativamente reciente. Exactamente, digamos, eso cuando estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando alguien dijo, pero eso no es poesía, eso es prosa, ¿no? Exactamente. Porque el verso tenía que ser medido. Con estrofas, con métricas. Ahora, ¿te das cuenta que eso ahora para alguien, digamos, del siglo XXI, pensar que el verso es lo fundamental, no existe, digamos? Y es realmente imposible. Parece artificial, digamos. Pero esto es una historia larga que también tiene que ver con la oralidad, ¿verdad? Es decir, para viejos aedos y rapsodas, cuando la literatura se contaba más que lo que se leía, el verso era un recurso mnemotécnico. Exacto, sí. Claro, ayudaba a la memorización. Por eso también se hacía, claro. Es mucho más fácil, digamos, decir toda la Ilíada en verso que decir el Quijote que no es... La métrica y la rima es... otra cosa también ayuda, por supuesto, ayuda a la hora de memorizar. Por supuesto. ¿Y cómo fue tu lectura, así, digamos, porque es un libro, son dos libros del Quijote, ¿no? Digamos, y que lleva su tiempo. Yo recuerdo cuando a mí me obligaron a leerlo, hacía magisterio yo en España, y me acuerdo que discutía por qué hay que leerlo, todo, ¿no? Y me decía, bueno, pero es la obra fundamental, digo, y no, o sea, que no me enganchaba hasta que llega el segundo tomo, y ahí fue como tomarme un platillo volador, ¿no? O sea, me pareció que era espectacular. Bueno, como te decía, no lo leí en secundaria, lo leí ya ingresado al Instituto de Profesores. Desde la primera lectura a mí me fue una obra que me gustó mucho y la disfruté mucho, y es una de esas obras que además... Es muy interesante cómo las grandes obras admiten lecturas tan distintas en distintas etapas de tu vida, ¿verdad? Sí, es un misterio de la literatura. Uno ve cosas a los 18 años y ve otras, si lo lee a los 30 y ve otras a los 45 y ve otra en el epílogo de la vida. Es brutal, es brutal. Eso lo logran. Ese misterio es el misterio de la literatura, digamos. Exactamente. Mucha gente puede preguntar, y de hecho me ha preguntado, ¿no? ¿Cómo pueden releer un libro, no? Digamos, que en realidad con este vértigo que estamos ahora con la locura parece difícil, pero en realidad uno relee un libro para precisamente tratar de buscar algo que lo encontró y encontrarse con otras cosas, ¿no? Exactamente, es una búsqueda de respuestas a interrogantes muy personales, y estas van mutando a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Muy bien, Luis Mardones terminó hablando de las respuestas y de las preguntas. El ensayo siempre es una posible respuesta. En general la literatura de la poesía, de ficción, intenta abrir preguntas. El ensayo quizás es el único género que intenta, no sé si buscar las respuestas o buscar mejores preguntas. Pero vamos a hablar del ensayo después de la pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el profesor Luis Mardones. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, con Luis Mardones, Luis habló antes de las preguntas y de las respuestas que uno busca en los libros, y es cierto, ¿no? Sobre todo en los libros de ficción, muchas veces generan los buenos libros de ficción más preguntas que respuestas, ¿no? O te hacen cuestionar certidumbres, ¿no? Pero hay un género que es el hermano menor de la literatura, casi yo diría un poco mayor que la de los dramaturgia, quizás, ¿no? Que es el ensayo, ¿no? El ensayo. Y el MEC está auspiciando, está convocando un ensayo que se llama Carlos Real de Azúa, algo así, ¿no se llama el ensayo? ¿Cómo se llama? A veces se llama... Sí. Lo tengo aquí, perdón. Concurso de ensayo Carlos Real de Azúa en conmemoración de los 100 años, y lo convoca la Biblioteca Central de Educación Secundaria, ¿no? Exactamente, es la actual Biblioteca Central del Consejo de Secundaria, que está emplazada en lo que era antes la Biblioteca del IABA. Claro, en el IABA, sí. Y bueno, es una muy buena iniciativa, está trabajando muy bien en esto la dirección de la biblioteca, bajo el auspicio también de Lisa Bloch de Bear, que ha sido desde siempre una gran propulsora y difusora del rescate, de la reivindicación del legado de Carlos Real, del legado intelectual de Carlos Real de Azúa. Ella como discípula, ¿no?, de Carlos Real, ¿no? Fue a las clases con Carlos. Fue discípula, creo que fue una de sus discípulas dilectas, y tomó a su cargo en tiempos duros, en tiempos difíciles, la tarea de que las nuevas generaciones no perdieran el legado Real de Azúa. Yo te contaba antes de empezar la audición que yo ingreso al IPA en el año 1978. Recordemos que la dictadura militar estaba en su momento de peor saña, 76, 77, 78 son los peores años. Más siniestro, quizás porque estaba aplanando todo el Uruguay, ¿no? Y los asesinatos de Selmar Michelini, de Gutiérrez Ruiz, los desaparecidos. Uno con 18 años no llega a calibrar el peso o el volumen de determinadas acciones. Hoy, con otra edad, puedo llegar a dimensionar el coraje que tuvo Lisa Bloch en esa oportunidad, cuando en el año 78, y habiendo sido Carlos Real de Azúa destituido de la enseñanza por el gobierno militar, comienza su curso de teoría literaria rindiéndole homenaje a Real de Azúa y contándonos cómo Real de Azúa era el autor de ese programa de teoría literaria, antes estética literaria. Yo, un chiquilín de 18 años, fue la primera vez en mi vida que oí nombrar a Carlos Real de Azúa, pero de entrada una presentación tan fuerte me provocó mucha curiosidad y fascinación intelectual, y desde allí en adelante quedé para siempre relacionado con la obra de Real. Curiosamente, Lisa Bloch nos hablaba del programa de teoría literaria, de estética literaria, y mi llegada a Real de Azúa en los años siguientes vino más de la mano de la sociología política, de la historia de la cultura, de la politología. Como sabes, Real fue un personaje muy plástico, muy versátil, y también se le considera un fundador de la ciencia política. Sí. Es un pensador, alguien que se movía en el ensayo, bueno, que hizo una célebre antología del ensayo uruguayo, pero que realmente él lo que hacía era pasar por encima de los alambrados, ¿no? O sea, pasaba por encima de los alambrados. Entonces no se le puede decir que es un filósofo como va Ferreira, no se puede decir que es un especialista en estética, no se puede decir que sea un especialista en ciencia política, sino que él iba como hilvanando. Su prosa es muy difícil a veces de seguir, porque se dice que es arborescente, o sea, arborescente. Va creciendo como un árbol. Como se ha dicho, él era Internet, y él era los hipervínculos y los links. Exactamente. Y él abría un paréntesis, y ese paréntesis desarrollaba una nueva idea y un nuevo concepto. Duraba 3 páginas y enganchaba con otras cosas. Y superaba y desbordaba todas las fronteras. Era una persona muy difícil de encasillar en disciplinas, en géneros, y también en el plano de las ideas. Me acuerdo que lo único que se decía de Real de Azúa es que es un humanista. En el sentido que tenía un conocimiento impresionante. Un renacentista, en el sentido de que dicen que había leído todos los libros. Lisa Bloch hace notar que esto era antes de Amazon y antes de Internet. Uno no sabe responder la pregunta de cómo era que él llegaba a conocer todos los libros en aquellas épocas que no son las actuales. Una erudición tipo como uno puede encontrar en Borges, por ejemplo. Pero Borges, digamos, era más bien de la literatura. Y además una característica fascinante era que era un intelectual que no tenía temor de contradecirse a sí mismo. Y esto es lo que lo vuelve inclasificable y perturbador, ¿verdad? Es decir, uno cómo se enfrenta
a sus antagonistas. Uno está formado, por ejemplo, en una tradición marxista, Sí. y lee autores marxistas intentando reafirmar sus puntos de vista. Y en consecuencia lee autores liberales o conservadores intentando desentrañar la trampa del enemigo. Claro. Real de Azúa parecía leer a sus antagonistas intentando que sus antagonistas lo convencieran de lo bueno que podía haber en ellos. Sí. De modo que es una apertura mental e intelectual llevada al extremo. Mucha seguridad, ¿no? Mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Esto es lo que lleva a que, por ejemplo, Rubén Cotelo, en uno de los excelentes trabajos que se ha hecho sobre Real de Azúa, lo defina como un antimoderno y un antiliberal, y sin embargo, José Rila, en el prólogo al Impulso y su freno, lo reivindica como un liberal o como un moderno que relativizaba el peso del liberalismo y de la modernidad y advertía acerca de algunas de sus consecuencias negativas, pero es muy difícil de clasificar, porque de acuerdo al momento que tomes y al pasaje que tomes, parece argumentar en una o en otra dirección. Lo que decíamos del Quijote, ¿no? De que todo el mundo sabe quién es el Quijote, aunque no lo haya leído y se convierte en algo, es muy difícil para un ensayista que se popularice un título como es Uruguay, el impulso y su freno, ¿no? O sea, pero ¿cuánto se explica de Uruguay con el impulso y el freno? Una sociedad amortiguadora, digamos. El proceso del siglo XX. Es decir, ¿cuánto? Uno lo ve constantemente y de hecho se usa esa terminología sin haber leído el libro. Es muy interesante lo que estás diciendo. Susana Mayo, en uno de los últimos ensayos que se han publicado sobre la obra de Carlos Real de Azúa, habla de las metáforas de Real. El impulso y su freno, la sociedad amortiguadora, Uruguay, país de cercanías, tenemos una clase que es más dominante que dirigente. Es decir, expresiones que se han vuelto lugar común, que la gente las usa. Yo creo que Real no saldría de su asombro, por ejemplo, si un día pudiera contemplar el espectáculo de que se cita el impulso y su freno en reuniones, en asambleas, en todos lados, o en comités de base. Bueno, yo no sabía que el país de cercanías era de Real de Azúa. Claro. El que lo menciona siempre Gerardo Caetano bien. Constantemente, Bueno, en el sentido de que Uruguay no es que sea chico, sino de cercanía, porque todo está relativamente cerca, digamos, no hay grandes distancias ni sociales ni físicas. Muchas cosas del legado de Real de Azúa las conocemos gracias a una labor también de prédica y de difusión de Gerardo Caetano. Ha sido, junto con Rila y otros, también otro de los grandes difusores. Bueno, yo entrevisté, hace años le dedicamos una semana a Real de Azúa y me acuerdo que entrevisté a Henry Trujillo, que es un escritor pero sociólogo, ¿no? Claro. Y a él, básicamente le gusta escribir, pero le gusta la sociología. Y dijo una frase que me sorprendió un poco. Para mí, dijo Henry Trujillo, lo puedo citar porque me acuerdo, es que Carlos Real de Azúa debe ser el tipo que pisó el Uruguay más inteligente de la historia. Y yo tiendo a compartir ese juicio. Hasta sus antagonistas y detractores reconocían en él una perspicacia y una sagacidad en el análisis casi irrepetible. Barrán, por ejemplo, polemiza fuertemente con Real. Ardao también, ¿verdad? Pero ninguno de ellos niega la sagacidad y la perspicacia de sus análisis. Es decir, sus requisitorias siempre requerían de un esfuerzo intelectual muy grande para responderle. Sí, y para leerlo también, porque digo, cuando decimos prosa arborescente estamos hablando de esa prosa, una especie barroca, pero porque va acompañando un pensamiento muy complejo, ¿no? En la medida que tiene subordinada la frase, se va siguiendo, es porque también a va veces matizando. Utiliza un vocabulario, una lexicografía inusual, adjetivos que uno debe buscar su significado en el diccionario. Claro, pero porque va tomando de distintos lados, no toma solamente de la ciencia política. Hay que decir que este concurso de ensayo Carlos Real de Azúa tiene un tema, digamos, ¿no? Que es reflexiones sobre el ensayo y sus transformaciones. Con el tiempo los géneros literarios se han transformado y bueno, hay una creciente flexibilidad de límites, obviamente. El ensayo es sobre esto, ¿no? Reflexiones sobre el ensayo y sus transformaciones y para aquellos que nos están escuchando la extensión mínima será de 30 canillas y no mayor a 70. En realidad y el plazo de entrega vence el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Y es muy importante exhortar a la gente, estudiantes, profesores, a participar de este concurso. La antología del ensayo de Carlos Real de Azúa es del año 64, si no estoy equivocado, y Real desarrolla en el prólogo una aproximación a la definición del género del ensayo
que 50, 60 años después debe ser revisitada a la luz de las modificaciones en materia de disciplinas, en materia de soportes, de formatos. Los géneros mutan. No, ¿verdad? totalmente. Digo, uno lee ahora novelas que en realidad, bueno, yo te comentaba la de Carrer en torno a Limonov, y él dice que le sacó el título de román, o sea, de novela, porque él dice que son novelas de no ficción, pero en realidad está continuamente reflexionando, o sea, y es una novela, o sea, hay una... Yo creo que eso ya lo inventó Cervantes, ¿no? De que la Por novela supuesto. puede entrar todo, La entra primera el novela cuento, moderna es El Quijote de la entra el Mancha. cuento, la leyenda, entra las reflexiones, la claro. utopía. Claro. A un intelectual como Carlos Real de Azúa nada le agradaría más que jóvenes estudiantes o profesores de hoy revisaran e interpelaran su propia definición del ensayo del año 64. Perfectamente. ¿verdad? Bueno, entonces ese concurso vence el 30 de septiembre. Los jurados van a ser Alicia Torres, José Rila y Luis Mardones. Esto dijimos entre 30 carillas y no mayor de 70. O sea que estamos hablando. Y lo que, bueno, hay una serie de indicaciones que se pueden buscar en Google fácilmente, concurso de ensayo Carlos Real de Azúa, e insisto, el tema es súper amplio, reflexiones sobre el ensayo y sus transformaciones, pero puede ser sobre muchas otras cosas más, ¿no? Por supuesto. Y gracias, Luis Mardones, por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, y felicitaciones por este emprendimiento. De todas formas, antes de septiembre vamos a hacer una semana dedicada a Carlos Real de Azúa y insistiremos con este concurso. Muchas gracias, Pablo, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en el tercer bloque vamos a seguir hablando de El Quijote de la Mancha en esta semana dedicada a Cervantes, y bueno, para culminar la semana le damos la bienvenida al escritor René Fuentes Gómez. ¿Cómo andas, René? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una cosa rara con René Fuentes Gómez, nos escribimos muy poco, nos comunicamos muy poco, pero lo invité para el ciclo Todos Somos Raros, y él me contestó mandándome un artículo de Quijote, Cervantes, y yo dije, ¿cómo hizo este hombre para leerme la mente? Porque faltaban 2 semanas digo, es sorprendente, no, faltaba una semana. O sea, fue una cosa media telepática. Me mandaste el artículo, no sé por qué, me lo mandaste. No, pasó que, bueno, en la universidad donde trabajo me dijeron, René, ¿por qué no escribís algo sobre Cervantes? Y le dije, bueno, si es otra cosa no, pero si es de Cervantes y al Cervantes que yo quiero, sí. Y en un rato, en 2 horas, se escribe el artículo. Entonces escribí el artículo en 2 horas y dije, bueno, lo entrego a la universidad se lo mando a Pablo porque... Espectacular. Bueno, gracias por mandarlo. Ganas. ¿No? Gracias por mandarlo porque aparte digo, cuando lo dije, bueno, lo vamos a invitar para hablar del Quijote. En realidad lo anunciamos como sería tu lectura o cómo te influyó el Quijote, ¿qué fue para vos? Sí, yo diría que las dos cosas, ¿no? Por eso hablaba de las veces que he leído a Cervantes y el Quijote escribió en mí. O sea, como uno lee un autor, incide el autor, por supuesto, en la obra, pero también la visión que uno va tomando así del personaje. Y diría también de otros 2 textos de Cervantes o 2 zonas, textos no, zonas de la obra cervantina, que sería, bueno, obras breves, ¿no? Es decir, las novelas ejemplares y los entremeses. O sea, esas son las 3 zonas que me interesan de Cervantes y las que en momentos distintos de los libros que he escrito creo que más incidió. Por supuesto que el propio Cervantes también es en su propia vida, que es bastante novelesca. Es espectacular, ¿no? De hecho, bueno, mira, me decía que para él el Quijote es Cervantes, digamos, llegaba a un extremo. Ahora te pregunto, vos hablás también de otras zonas de Cervantes, pero ¿no crees que lo del Quijote fue extraordinario y que lo otro, o sea, si él no hubiera, yo le decía esto a Miramed, a ver, porque él pensaba, si él hubiera publicado el primer tomo del Quijote, solo el primer tomo, ya estaba. Sí, pero hubiera sido un clásico dentro de los 20 clásicos del siglo XVII para mí. O sea, para mí cuando publica el segundo tomo, se convierte, se despega de una forma en literatura que los ingleses cuando lo leyeron no podían creer, digamos, ¿no? Claro, sí, también porque es la aventura de un libro que el otro supera, o sea, en los 10 años de diferencia, ¿no? De 1600
5 al Sí, 15. sí, hay 10 años. O sea, Hay y 10 aparte años. no estaba previsto. El tomo Claro. segundo lo hace porque Claro. sale el falso Quijote de Avellaneda. Ahí está. Pero ahí los personajes dicen, por ejemplo, dicen, no, nos vamos a ir a Zaragoza. Y dicen, no, dice, yo voy a decidir, vamos a ir a Barcelona porque el falso Quijote dice que... Claro, pero eso también es todo de Cervantes. Mirá, por ejemplo, yo pienso en un entremés como Los Habladores, donde Cervantes termina diciendo, bueno, Cervantes también menciona a Cervantes, ¿no? Si todos supiesen hablar como Cervantes, o sea, yo creo que eso es muy Cervantes en toda su poética, por decirlo de algún modo, ¿sí? Evidentemente, el segundo libro, no por gusto, esa es mi lectura, es decir, por eso digo, hablo desde mi lectura, más allá de lo que pueda decirse desde la crítica. Cervantes, no por gusto está el cambio ese del nombre, ¿no? Del ingenioso hidalgo al caballero. O sea, ya él adjudica, ya él se lo construye y estamos leyendo la literatura dentro de la literatura como algo que en Cervantes ya era un hecho consumado, ¿no? Pero... Sí, pero ahí se llega al extremo de, por ejemplo, en un momento, digo, ahora no me acuerdo cuándo, que el Quijote le pregunta a Sancho, dice, y bueno, y el Cide Hamete Benengeli, que es el manuscrito, dice, ¿dónde decía que íbamos a ir, por ejemplo? Y le pregunta y Sancho dice, bueno, algunos dicen que tal cosa, tal... o van a Barcelona y entran en una imprenta y ven los libros, ven el libro. Claro, sí, sí. Ven un libro editado. Entonces, ahí ya el personaje, es muy difícil de decir esto, o no sé si se entiende, el personaje se independiza de la trama, como dice Don Quijote, dice, donde vaya yo, es ahí la historia. Sí. No, y yo creo que también es lo que Cervantes de algún modo no me gusta el término enseñar porque es netamente didáctico, pero nos impregna de eso, y impregna a la lengua española. O sea, Cervantes le encontró a la lengua española algo que los otros contemporáneos, o sea, bueno, digamos... Góngora en la poesía, es decir, Lope Vega en el teatro, Quevedo también en la poesía y demás, pero yo creo que ahí Cervantes pegó más fuerte en algo muy particular en la lengua española, encontró diferentes registros, zonas de darle un impacto también, digamos, de realidades distintas, o de jugar, o de ser más lúdico con las maneras de concebir y denunciar la realidad. O sea, No, y de alguna forma como de probar una novela que recién arrancaba, digamos, como género, hacía muy poco, de probar que en la novela entra todo. Claro, exacto. Que es algo que vos, por ejemplo, en tu novela El mar escrito, digamos, de alguna forma, esa idea que es difícil de, digamos, pero Cortázar también lo planteó, Claro. digamos, de que una novela, todo puede ser novela. O sea, la vida puede ser novela, todo puede entrar. Javier Cerca dice algo del Quijote que me gustó, dice, el Quijote es como los libros que me gustan a mí, dice, es fácil de leer y difícil de entender. Está muy bien. Porque eso es otra cosa que lo estás diciendo vos ahora, ¿no? La accesibilidad, digamos, Sí. ¿no? O sea, que es muy accesible, lo hizo para la gente de su tiempo, o sea, los que no sabían de leer su tiempo entendían el Quijote y nosotros también. Y también. No, y yo creo que el carácter de lo que es la aventura novelesca, ¿no? Es decir, o sea, que es lo creo, a ver, es un gran salto. De hecho, en los otros proyectos, en las otras obras novelísticas de Cervantes, está muy lejos de eso, ¿no? Y en las novelas ejemplares tampoco. Lo que pasa es que las novelas ejemplares también es como 12 proyectos de novelas, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, lo que me dijo el cervantista que dijimos ayer, que yo no sabía, es que en principio el Quijote iba a ser una novela ejemplar, hay 7, ¿no? Claro, Entonces, tiene fragmentos que son... No, el principio, que era el 7, la primera salida, no estaba Sancho, no está enamorado, no sé qué. Y se lo dio al editor, y el librero, el editor, Francisco de Roble, dijo, seguila, algo así, ¿no? Mira qué bueno. Y lo que se descubrió fue un documento en el 2012 ahora, donde se pide permiso, precisamente hay un trámite para hacer una novela, ¿no? Para imprimirla, ¿no? Y ese trámite lo hace, obviamente lo firma Miguel de Cervantes, pero lo hace Francisco de Roble. Entonces eso da pie a de que en realidad era una novela ejemplar que sería, si es cierto, es genial porque es el editor, el verdadero editor. Es el autor. El buen editor que te dice, te propone un tema, claro. Seguila, esto merecería seguirlo, ese es el buen editor. Sí, por eso digo, la autoría del editor, o sea, el editor que escribe con el autor visiona el libro. Pero es que en la industria editorial que recién empezaba en ese momento, en el siglo XVI, con la imprenta, digamos, empieza en el siglo XV, el siglo XVI, para las novelas como negocio, como no para que se leyera mucho, ahí está la figura del empresario. Y el empresario, pero en el sentido de buen lector, de un librero. Bueno, eso es una cosa que más me atrae a mí de Cervantes por Cervantes.
De hecho, las novelas ejemplares no fueron todas posteriores al Quijote, o sea, hay anteriores escritas. Pero se publicaron el 12, después, pero hay anteriores. Hay anteriores. Publicó después. Sí, sí. Pero el Cervantes, digamos, como me gusta decir, el Cervantes mundano, o sea, Cervantes fue un anteescritor, o sea, uno ve la vida de Cervantes y bueno, no... Sí, fue espía, claro, estuvo cautivo. Claro, estuvo preso por... Lo confundieron y le pidieron un secuestro, un rescate enorme, que no se lo podían pagar, por eso pasó años. No, y las diferentes causas por las que estuvo preso, Cervantes, ¿qué tanto Cervantes con el tema de la posibilidad de plantear, digamos, un autor... digamos, ejemplar como pedía, por ejemplo, en sus novelas o esa visión tema, más... sí, que tuve problemas siempre de finanzas, también de tributos, de impuestos. Digo, pero también fue que yo no sabía, eso fue espía en Orán porque él sabía, se supone que sabía hablar árabe. Claro, por eso con lo cual, cuando estuvo en Tánger esos años también, absorbió muchas historias que después cuando las tuvo que escribir. Y lo que me decía este cervantista, que él, Quijote, él siempre trató de usar la literatura un poco para escalar o para justificar, digamos, su carrera administrativa, ¿no? Y que ya con el Quijote, no, es para la posteridad. Él quiere su posteridad, digamos. A mí realmente voy a decir algunas cosas que me parecen así interesantes, ¿no? Que quedan en el tiempo. Después que uno lee, relee... Y, bueno, por una parte, el Cervantes... capaz de escribir y narrar con una solvencia impresionante en pocas líneas, ¿no? Recursos, digamos, como en pocas líneas caracteriza un personaje y de ahí arranca con el argumento y rápidamente te está contando, o sea, te está narrando y describiendo en un mismo nivel de composición y bueno, estás entendiendo la acción, comprendiendo la configuración descriptiva, ¿sí? Y a la vez estás teniendo un hecho lingüístico muy particular, porque Cervantes escribía de una manera, ¿no? Que el humor no muere. O sea, yo a veces mido el valor de un escritor en cuanto caduca o no el humor, ¿no? Es decir, lo chispeante que pasó en el humor, pasó el tiempo, pasó, digamos, ciertas perspectivas, digamos, de la época. Y, por ejemplo, ese es un valor que yo le veo a Cervantes, ¿no? Su sentido del humor. Por ejemplo, el Quijote siempre está hablando como si hubiera un narrador. Dice, esto cuando lo vean el futuro narrador van a decir tal cosa. Entonces está haciendo una narración sobre lo que está pasando en la narración, ¿no? Claro. Y la está embelleciendo. Y los otros están diciendo, ¿qué está diciendo ¿no? O sea, o sea, como que él está actuando para la cámara, ¿no? Bueno, esa es la sensación. Entonces, para la ficción, cuando están en la realidad. Y que todo es una ficción, obviamente. Claro. A mí, perdón, una cosa que quiero decir porque parece muy políticamente incorrecta, pero cuando lo leí, una cosa que no se dice del Quijote es que es desprolijo. O sea, porque él fue escrito en las peores condiciones, también lo dice, en la cárcel, no hubo forma mucho de corregir. Entonces hay tramas que no están acabadas, o dice, ¿cómo? Donde dijo que había una cosa, ahora hay otra. Repeticiones. Y yo cuando lo iba leyendo, era joven también, tendría 19 años, pensé, pero así es fácil escribir, dije. Claro, porque con esa desprolijidad, porque él da la idea, como César Aira dice, de que viste que César Aira dice que escribe hacia adelante, que mata el argumento en cuanto pueda. No, que César Aira va escribiendo hacia adelante y nunca relee, nunca corrige. Cuando termina, empieza otra, ¿no? Bueno, Cervantes en algunos momentos da la sensación de que va a una velocidad expresa y que no corrigió lo que pasó atrás. Sí, yo a ver, ahí creo más, me gusta más pensar en la otra imagen que vos dijiste, porque es cierto, yo pienso eso a veces, ¿no? Cervantes escribió un poco, sobre todo, volviendo al Quijote, ¿no? Y sobre todo el segundo libro, creo que escribía más como si se estuviese viendo o si estuviese frente a otra figura de autoría, o sea, el autor, escritor, escribiendo para otra noción de lo que en su conjunto conforma el texto y el hecho literario. O sea, lo escrito, lo pensado, lo escrito para ser entendido desde la narración, lo escrito para ser leído desde el metarrelato que se va generando con la narración. Es decir, todas esas disociaciones, sí, realmente parecería que estaba escribiendo para hacer todo eso visto, una especie de vos decís que lo hacía como a propósito. Yo creo que puede sí, ser? sí. Él lo que dice es que, primero, si uno piensa, por ejemplo, ahora, estar preso en el Concar, piensa todas las dificultades que hay. Bueno, estar preso en el siglo XVII, lo que podía ser una prisión, y tratar de escribir adentro de esa prisión, y escribir
parte de Quijote es una cosa realmente sorprendente, digamos, ¿no? Una cosa muy difícil, muy complicado. Y de todas formas, lo que decía Foucault, quizás tiene algo que ver con lo que estás diciendo vos del autor. Foucault decía que con el Quijote nace el autor moderno. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo importante era el personaje y vivir a través del personaje, y después venían otros escritores que escribían. Y Cervantes mata al personaje para que nazca el autor moderno, digamos, lo importante es el autor. O sea, es tan importante el Quijote como Cervantes. Sí, también yo pienso en ese sentido, y es el Cervantes que más me gusta, sobre todo en el Quijote, el dominio de las cosas más insignificantes, aparentemente nimias. O sea, Cervantes dominaba todo. Lo ves también, por ejemplo, otra vez, vuelvo a las novelas ejemplares, ¿no? Es decir, Rinconete y Cortadillos, por ejemplo, que es la que más disfruto. O sea, ¿Cervantes cuál? El Cervantes que escribía y conocía, digamos, formas de vida, conocía, digamos, cómo era estructuras, digamos, de Lampa en Sevilla, conocía, digamos, cómo era, digamos, la vida y el habla, digamos, de los que vivían, los que se reunían en una venta. Es decir, o sea, Cervantes tiene un espectro y es otra polifónica, vez ¿no? Una muy obra polifónico, ¿no? y lingüísticamente muy variado. O sea, toda su aventura literaria también yo creo que es un gran hecho lingüístico por todas las variedades que podía manejar, y es lo que también le valoro, por ejemplo, a los entremeses. O sea, como el paso, por ejemplo, valga la palabra paso, que viene de Lope de Rueda, ¿no? De esa obra, entre obras serias, esa obra corta, entre obras serias. Sin embargo, él, del paso al entremés, bueno, es un ejercicio lingüístico maravilloso. Es decir, o dentro del Quijote mete directamente una novela que es El curioso impertinente, y la mete, y toda la novela, que lee esa novela, que en esa época la novela era nouvelle, una novela corta, ¿no? La italiana, ¿no? Venía, y hay que leerse todo El curioso impertinente y después sigue de largo. O sea, hace como un paréntesis, y ahí te mete todo una cosa. Claro, pero y también es la forma de novela. Y poesía también, obviamente. Y poesía, por supuesto, poemas, hay viñetas, hay descripciones. O reflexiones sobre la utopía. ¿no? O los diálogos. Cervantes también se consideró, bueno, fue la gran disputa con Lope, ¿no? Es decir, por el teatro, en fin, y demás. Pero Cervantes, ojo, Cervantes era un maestro en el diálogo. El diálogo en la novela, el diálogo en la novela corta, el diálogo en los entremeses, pero diálogos que eran muy distintos. Diálogos donde se acercaba más una relación. Aquella de lo de los perros, ¿no? Claro, el coloquio de los perros. El coloquio de los perros, bueno, ahí es otra variante, ¿no? Va más sobre... Fantástica. Pero en definitiva, cómo lingüísticamente podía trabajar, digamos, variaciones tan distintas de espacios, de personajes, de situaciones, de recreaciones lingüísticas, de tipos de narradores, de manera de acercarse al hecho de qué va a narrar, cómo lo va a narrar. Hace poco leía, bueno, nos queda un minuto ya, pero hace poco leía que Carson McCullers, la gran novelista yankee de Estados Unidos, decía que un novelista, un narrador, tiene que ser el narrador de la materialidad, y que los jóvenes escritores en general quieren hacer sus ideales, no sé cuánto, ¿no? O sea, quieren escribir sus ideales, cómo ven el mundo, y que hay que narrar la materialidad. Bueno, uno lee Quijote y lo que es Sancho y lo que es la materialidad de esa manchega llanura, es brutal, es impresionante. Y mejor en la medida que en el segundo libro. Pues eso está bueno, el segundo libro, ¿no? Esa relación, digamos, de cómo lo material encuentra un traspaso entre los dos personajes. O sea, el Quijote, en la medida que va, o sea, Alonso Quijano, en la medida que va avanzando en su proyecto, su muerte lo acerca a una noción de realidad que en definitiva fue la que normalmente se aleja desde el comienzo, ¿no? Desde que comienza la historia, ¿no? Sin embargo, uno entiende, digamos, que la materialidad ya no es el proyecto de ese lugar, ¿no? De la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse en el comienzo del primer libro, sino es el lugar de la novela. O sea, el lugar de la novela como
otra forma. Bueno, un detalle, bueno, no lo hemos dicho, pero una de las cosas que se encuentra en el segundo tomo Don Quijote es que se encuentra con un personaje que era del falso Quijote de Avellaneda. Sí. Y va y le dice, mirá que el verdadero Quijote soy yo. Uy, tiene razón, me equivoqué, no sé qué. Estamos en la ficción dentro de la ficción. Nada, René Fuentes Gómez, gracias por ayudarnos a terminar esta semana, que esta semana dedicada al Quijote, digo, obviamente va a haber otra, porque no se termina, ¿no? Esto no se termina. Bueno, me alegra y muchas gracias más. Cervantes siempre, cualquier situación que pueda hablar Cervantes es un deber hacia cuánto me acompañó en varias etapas de mi vida. Muy bien, gracias René Fuentes, amigos, se terminó La Máquina de Pensar.